Instituto Politécnico Nacional y es ingeniero geólogo. Un poco de su historia laboral: ha trabajado en el Servicio Geológico Mexicano, en la Gerencia Regional del Norte, en Chihuahua, en minerales energéticos, así como en la Gerencia Regional del Sur, en Oaxaca, en estudios especiales e investigación. Además, entre algunos de sus hobbies, encabeza el equipo de Trail Runners llamado GeoRunners. Entonces les pido un fuerte aplauso. Hoy nos acompaña con la ponencia Tierras Raras en México, elementos estratégicos para el futuro. Un aplauso. Buenos días, compañeros. Ya me presentaron. El día de hoy, pues, estamos aquí en esta universidad. Agradezco la invitación por parte de la universidad, de la MITSI, que me haya invitado a dar esta conferencia, que a lo largo del tiempo, de los últimos 5 años, ha sido muy importante este tema de los elementos de tierras raras. Quiero agradecer también a mi esposa aquí presente, que me acompaña ahora. Agradecer también a mi actual jefe, ¿no?, que es el que me da el permiso para poder estar aquí. Bueno, pues este trabajo ha sido un trabajo largo, a partir de que inicié mi trabajo de tesis, la cual tiene el mismo título. Y pues bueno, esta conferencia va a ser un poco de los estudios que he realizado en gabinete, desde el inicio de mi interés por estos elementos raros, así también como esta parte de mi investigación me acercó al Servicio Geológico Mexicano, que es donde entré justamente para explorar estos elementos y elementos estratégicos, ¿no? Bueno, el orden de la ponencia va a ser el siguiente. El contenido, pues, yo estaba pensando, no siempre las personas hablan de tierras raras y hablan diciendo qué son, ¿no?, y para qué sirven. Sí lo vamos a tocar, pero yo quiero que ustedes entiendan el por qué son importantes desde el punto de vista del mercado global, ¿no? Entonces, para eso tenemos que aterrizar primero en los precios de los elementos de tierras raras, ¿no? ¿Cuáles son los precios y por qué son tan importantes en la actualidad? Y de eso vamos a aterrizar cuáles son los principales países productores y exportadores de estos elementos, ¿no? Esto basado en datos del Centro de Comercio Internacional, ¿no? Y después de ahí, pues, ya vamos a entrar a ver lo que son realmente los elementos de tierras raras, ¿no? Un poco de sus antecedentes. Punto número 3, tenemos qué son las tierras raras. 4, los tipos de depósito, ¿no?, que se tienen de una manera generalizada, en los que se han hecho estudios en México como en otros países, ¿no?, y que en México hemos adoptado este tipo de modelos geológicos para poder entenderlas en nuestro país. Algo muy importante y que a lo mejor va a ser de su interés, aunque va a ser de su interés, son las implicaciones ambientales, ¿no?, en la producción de estos elementos. Y entraremos de lleno a la exploración de tierras raras en México. Voy a hablar un poco acerca de los antecedentes en México, quiénes han sido las personas que han estudiado, cuáles son los lugares y cuáles son los depósitos que se encuentran hasta ahora ya descritos, ¿no? Y aterrizamos en la provincia carbonatítica de Chihuahua, la cual se identifica el Indio, la Yuca y Mariana. Estos depósitos, pues, en mis estudios de gabinete, desde que era estudiante, los empecé a leer y pues era bastante interesante, ¿no?, hablar del Indio, de la Yuca y de Mariana, ¿no? Y entonces ahora el Servicio Geológico Mexicano, a través de su proyecto de minerales estratégicos, entro al proyecto y entonces voy a explorar estos sitios, ¿no?, el Indio, la Yuca y Mariana. Entonces tuve la oportunidad de conocerlos físicamente, ¿no?, que en México son una provincia importante, ¿no?, de rocas carbonatíticas. Y bueno, aterrizaremos un poco en sus usos. Bien, pues, ¿cuáles son los principales productores de tierras raras? ¿Quién es el principal? Como lo sabemos, China es el que no solamente en estos elementos tiene el control del mercado global, ¿no?, pero sí es un monopolio muy fuerte. Son elementos estratégicos justamente porque China controla el mercado de tal manera que si China restringe sus exportaciones,
hay un caos global, ¿no? Porque de estos elementos, parte importante generan la tecnología, la energía limpia, entre otras cosas, ¿no? Hasta el 2014 China controlaba en un 95 y 98% la producción y exportación, ¿no? La producción de estos elementos. Actualmente, pues haciendo los análisis, actualizando los datos, pues solamente cuenta con un 86%. Ahorita les voy a explicar por qué. Seguido de Estados Unidos, que es con un 6.3%, y la India 2.7%, y otros países con menores producciones y que sí son de interés, pues son Australia, Malasia, Vietnam y Rusia, ¿no? Principalmente. Este 86% disminuyó de 2014 a la fecha debido a que hay países en constante estudio debido a querer entrar en la carrera de producción y explotación de estos elementos. Tales son los países como Brasil, que es uno de los principales, África, Perú, Chile y pues nosotros como el Servicio Geológico Mexicano, México, ¿no? Entonces esas tasas de estudios, de investigación y de producción hacen que en el mundo no solamente los países orientales tengan, en este caso China, tenga la mejor producción, bueno, tiene la mejor producción, pero con esto, como Perú y Chile tienen proyectos en los que ya están licitando, ¿no? Las minas están en los permisos ambientales, sobre todo, que son los que más detienen estos proyectos, pero gracias a esos países que ya están en sus proyectos avanzados y que tienen buenas reservas, entonces disminuye del 95 al 86% China. Y bueno, eso a lo mejor les puede sonar algo muy poco, pero sin embargo a nivel global, en cuestión geopolítica, es muy importante. Bien, aquí vemos los 3 años, 2013, 2014 y 2015, cómo fueron variando los precios de los óxidos de tierras raras en dólares por kilogramo. Tenemos que para finales de 2013 estaban en 180 dólares por kilogramo, ¿no? Para finales de 2014 estaban en 200 dólares por kilogramo, ¿no? Que eso equivale a 3.817 pesos mexicanos por kilogramo, ¿no? Entonces, pues sí vemos que es un poco atractivo, ¿no? El poder empezar a explorar por estos elementos, sobre todo también para que México se pueda abastecer de estos mismos, ¿no? Bueno, vemos que empieza a decaer en la gráfica, decae en mediados de 2014, baja a 2.500 pesos por kilogramo, en 2015 empieza a repuntear, ¿no? Cabe mencionar que el boom de las tierras raras, o también tiene varios apodos, uno de ellos es el oro negro, ¿no? Surge a partir de 2009, 2010, 2011. ¿Qué sucede en estos años? En estos años surge el boom tecnológico, ¿no? El boom de los dispositivos electrónicos, de las pantallas planas, LCD, de las computadoras, ¿no? Entonces la demanda de estos elementos se dispara. Entonces de 2009 a 2011 su precio aumenta en 1000%, o sea, es bastante, ¿no? Es algo que todo el mercado se fue a querer explorar por estos elementos, ¿no? Pero ya, ¿dónde están las tierras raras, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poco. Entonces las personas que quisieron explorar por estos elementos dijeron, bueno, ¿a dónde nos vamos, no? Para explorar estos elementos. Entonces los precios se disparan y bueno, pues como todo el mercado mundial, pues tiene sus gráficas de altas y bajas. En 2016 tenemos que un promedio de 1.200 el kilogramo, sigue siendo un poco atractivo, pero la tendencia es a la alta, ¿no? Por eso Perú y Chile principalmente tienen ya yacimientos con reservas comprobadas para 10 años, ¿no? En sus ambientes geológicos que ahorita vamos a tocar en este momento, ¿no? Para 2017 pues vemos cómo la gráfica sube y pues está aumentando a 2.200 pesos mexicanos, ¿no? Y 130
dólares, ¿no? El kilogramo de estos óxidos de tierras raras. Bien, vamos a ver un poco de las exportaciones que hace China a sus principales importadores. ¿Quiénes son? Pues Japón, ¿no? Su país vecino Japón. ¿A qué creen que se deba esto, no? O sea, ¿por qué Japón es su principal importador de estos elementos? La tecnología, ¿no? Los autos híbridos, las turbinas eólicas, ¿no? Toda la cuestión digital, ¿no? Entonces China es su principal comprador y un promedio de los valores de exportación que hizo China a Japón son de 60 millones de dólares, ¿no? Para el, suponiendo el 2014, ¿no? Tan solo para ese año. Entonces, pues estamos viendo que es un mercado realmente rentable, ¿no? Y ese es su principal comprador, aunque también están los Países Bajos, Corea, Estados Unidos, Italia, España, Vietnam, Reino Unido, Alemania y Eslovenia, ¿no? Son como sus 10 principales compradores de estos elementos, ¿no? Y pues bueno, sí vamos viendo que pues es por la cuestión tecnológica, ¿no? Para las predicciones que hice para finales de 2018 es que esto, después de que va aumentando en la gráfica de los precios, se va retomando y bueno, para el 2018 su tasa de exportación para Japón va a ser mayor y pues va a aumentar a 1.545 millones de pesos mexicanos, ¿no? Para que más o menos nos demos una idea. Entonces pues va a la alza, ¿no? Estos elementos, por eso su importancia. Bien, tenemos a India, sus principales compradores pues es Irán, es Singapur, Estados Árabes, Sindek y Alemania. Igual, ¿no? Sus costos, su valor de exportación en miles de dólares, pues va para final del 2016 estar en $60,000, ¿no? Que se equivalen a 727,000 pesos mexicanos, ¿no? Vemos una gran diferencia por la cuestión tecnológica nuevamente. Y vemos que para finales del 2017 pues tenemos un valor menor, que es de 367,000 pesos mexicanos, ¿no? Sabiendo que India está en un 2.7% de la producción de tierras raras a nivel mundial. Y bueno, Estados Unidos, ¿no? Vemos que Estados Unidos es un importante productor para estos países, principalmente el país que sale primero, que compra, pues es México, ¿no? México, Reino Unido, incluso China le compra estos elementos a Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, la India, Italia, Hungría, Japón. Entonces, vemos para México, el promedio del valor de exportación para México de Estados Unidos está en 10 millones, ¿no? de pesos mexicanos anuales, ¿no? O sea, para finales de cada año, ¿no? Y así vemos que las gráficas, por ejemplo, el gráfico de amarillo es para finales de 2014, que estuvo en $200,000. Para finales de 2015 estuvo en $800,000. Para 2016 pues baja, ¿no? Que es lo que veíamos en los precios también. Entonces estamos en alrededor de los $600,000, ¿no? Y para 2017 pues sigue bajando, pero vemos que la tendencia para 2018 es a la alza tanto en precio como en producción y exportación. Entonces pues ¿qué sucede aquí? Estos elementos son estratégicos, ¿no? Porque si cortan el suministro de estos elementos, la India, China y Estados Unidos, pues se vería afectada toda la producción de la tecnología, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Bien, pues este es el panorama general de los mercados, del mercado de las tierras raras. En México se han hecho varios estudios de este mercado, por lo cual México entra en estos estudios en un programa por parte de la Secretaría de Economía a través del Servicio Geológico Mexicano, en un programa de 2013 a 2018 de exploración por elementos estratégicos, que no solamente son las tierras raras, pero por
variación de sus precios han sido las más importantes, ¿no? Pero están los platinoides, el litio, el tungsteno, ¿no? Bien, pues un poco de los antecedentes de estos elementos es de estas tierras raras. La primera tierra rara fue descubierta al noreste de Estocolmo, en un pueblito que si ustedes lo googlean, lo van a encontrar, y se llama Itervi, ¿no? Ahí encontraron un feldespato con un elemento que se llama actualmente itrio, ¿no? Y bueno, a partir de ahí los exploradores, el que encontró este feldespato, que se llama gadolinita, es un lugarteniente que tiene por apellido Arrhenius. Entonces, pues bueno, aquí fue donde se descubren, ¿no?, estos elementos con propiedades electrónicas bastante interesantes. Ahora sí, supongo que más o menos ubican esta tabla periódica. Sí, bueno, entonces, en la tabla, pero siempre cuando me preguntan mis conocidos que me dicen, oye, ¿cuáles son? Ah, pues ubica esta tabla periódica. Ah, sí, pues los que están hasta abajo son los de transición interna, ¿no? Pero la serie que está arriba de los, o sea, la primera hilera es la serie de los lantánidos, que su nombre es científico, pero su nombre, digamos, vulgar, ha sido tierras raras, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco de eso, que ni son tierras y ni son raras, ¿no? Pero vemos que son elementos de transición interna, ¿no? Que van del lantano hasta el lutecio. Pero son 15 elementos, y dentro de los elementos de tierras raras se consideran 17. A estos 15 elementos se le agrega el escandio y el itrio, debido a su común ocurrencia en la naturaleza y porque son químicamente y físicamente muy similares, ¿no? En los ambientes geológicos los encontramos siempre electrónicamente muy bien enlazados. Entonces tenemos que es del lantano al lutecio, ¿no? Hay muchos autores que dividen las tierras raras, más bien sí se dividen, ¿no?, por su valencia. Se dividen en tierras raras ligeras y tierras raras pesadas, ¿no? Las ligeras van del lantano al europio, y las pesadas son del gadolinio y el lutecio. Ahí está, ¿no?, un poco de estos elementos, su símbolo, su nombre, su peso atómico, su número atómico y la abundancia en la corteza terrestre, ¿no? Aquí es muy interesante porque cuando yo empecé a estudiar esto decía, oye, pero ¿dónde están y cómo se ven y cuánto está en la corteza terrestre, ¿no? Y a diferencia de otros elementos, pues bueno, incluso la menos abundante de las tierras raras, que es el tulio y el lutecio, con un punto 48 y un punto 8 ppm, son 180 a 200 veces más común que el oro, ¿no? Vemos que estas, la abundancia en la corteza del lutecio es de 0.8 ppm dentro de la corteza terrestre, normalizado a condritas, ¿no? Y el oro tiene 0.004 ppm, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda? ¿Por qué no es explotable, no? Y la plata pues está en abundancia en la corteza terrestre, dependiendo del autor más o menos, 0.075 partes por millón. Y entonces, si la menos abundante de las tierras raras, que es el lutecio, es 0.8 ppm, o sea, ¿dónde están las tierras raras, no? ¿Por qué no las podemos explotar? Bueno, entonces, una de las más abundantes es el cerio, ¿no? Tenemos 68 ppm, ¿no? Seguido del neodimio con 38 ppm, y bueno, así se va, ¿no? Escandio, itrio, y esto va a depender un poco de sus enlaces en la formación de estos elementos cuando ascienden. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, pues los elementos de tierras raras, los lantánidos, no forman minerales, son componentes que, o no forman elementos metálicos, perdón, no forman elementos metálicos como el oro, ¿no?, que sí lo encuentras en mena, ¿no?, o diseminada, así. No forman estos minerales, son componentes, ¿no?, que se albergan en varios minerales, pero los principales son la pasnacita, la monacita y la genotima, que los tenemos en verde, ¿no?
Ahora, estos elementos tienen una afinidad mayor hacia los óxidos, hacia los carbonatos, hacia los fosfatos y a los silicatos, ¿no? Hay una gama de más de 200 minerales con estos elementos, pero los económicamente explotables y de los que se está produciendo, pues son principalmente de estos tres, ¿no? Monazita, la genotima y pastacita. Y bueno, son unas fotos cuando hice mi trabajo de tesis. Fui al Museo de Geología y entonces pues yo quería conocerlos, ¿no? Porque dije, pues es que es importante saber de lo que está hablando uno, que a veces no es posible. Entonces, pues bueno, allí en el Museo de Geología de la UNAM, que está en Santa María de la Ribera, pues fui. Y bueno, mi asesor de tesis es un doctor de ahí de la UNAM, entonces pues él me permitió ingresar a los archivos secretos del museo y poder ver estos ejemplares, ¿no? Entonces, y bueno, aquí tenemos que es la monazita y la genotima. Esos son los que yo tomé en este momento. Y bueno, así es como los podemos representar en cristales, ¿no? La alanita, la genotima, la barnecita y la monazita. A veces se pudieran confundir y es mucho. Cuando uno no los conoce se confunde demasiado porque no sabes qué onda, ¿no? Pero a veces esto es como una manera ideal del sistema de cristalización de cada una de las que quisiéramos encontrarlo en campo, ¿no? Pero es imposible. Imposible a veces. Bien, pues vamos a entrar un poco a los ambientes, ¿no? Son los ambientes primarios y secundarios. Los primarios los tenemos que son las pegmatitas, los depósitos asociados a carbonatitas, los depósitos asociados a otras rocas alcalinas y los depósitos relacionados a rocas no alcalinas. Los secundarios son los depósitos de placer, depósitos atmosféricos residuales y la concentración de tierras raras en otros entornos, ¿no? Entonces, todos estos tipos de depósito, cuando uno analiza su génesis, encuentra que están íntimamente ligados. O sea, la provincia carbonatítica, con las pegmatitas, con las rocas alcalinas, ¿no? Entonces te das cuenta que no te puedes solamente enfocar a que pues, estoy en mi crecimiento, estoy en mi anomalía de tierras raras en rocas alcalinas, ¿no? Porque a lo mejor ahí mismo encuentras carbonatitas, ¿no? O encuentras depósitos de placer o paleoplacer, ¿no? Entonces las pegmatitas, pues hay diferentes tipos de pegmatitas, las cuales se distinguen de la siguiente manera: las LCT, que son pegmatitas enriquecidas en litio, cesio y tantalio; las pegmatitas NiF, que son enriquecidas en niobio, itrio y flúor. Y bueno, las pegmatitas, parte de su potencial económico, bueno, los minerales económicos que contienen, pues son la alanita, la monazita, que es un mineral que contiene estos elementos de los que hablamos, la gadolinita, la fergusonita y la eugenita. En México tenemos pegmatitas, ¿sí sabían o no? Sí. ¿Dónde las tenemos? Oaxaca. ¿Dónde más? Todos conocemos las de Oaxaca. Sí. Bueno, los depósitos asociados a carbonatitas, ¿sí habían escuchado también de carbonatitas? Sí. ¿Dónde las tenemos? Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, los depósitos asociados a carbonatitas, en las ocurrencias minerales conocidas, es la barnecita, la alanita, la apatita y la monazita, ¿no? Bueno, de este lado podemos encontrar sus principales yacimientos. De las carbonatitas tenemos que Bayanubo en China, que es el principal productor en el 86%, pues su principal producción es en estos elementos, ¿no? Estas carbonatos, ¿no? Estas carbonatitas, así como Mountain Pass en Estados Unidos, el Rift de África Oriental, el este de Canadá, el norte de Escandinavia, península de Kola y sur de Brasil, y posiblemente México también se integra en depósitos asociados a carbonatitas. Ahora, los depósitos asociados a rocas alcalinas, ¿no? ¿Cuáles son las ocurrencias conocidas? La eudialita, la noparita, la apatita, la quiticita, la pasnacita, la varita, nuevamente la monazita, la cainosita, la torita, la gadolinita y la sienita. Y bueno, aquí están los complejos
geológicos en diferentes países donde se han documentado estos elementos. Y bueno, los depósitos relacionados con rocas no alcalinas, tenemos la apatita, el cuarzo, la pasnacita, la monacita, la fenoquima, la lanita, la uraninita, la torita, la fluorita y la barita. Los depósitos secundarios, que esos realmente son de interés económico porque su proceso de extracción es menor, entonces sería muy importante encontrar paleoplaceres o placeres, ¿no? Depósitos de placer, porque ahí se concentran las monacitas, ¿no? Con cantidades menores de fenoquima, percusonita, eugenita, chamarsquita, alanita, entre otros, ¿no? Los depósitos atmosféricos residuales, las lateritas, arcillas y la jaloicita, ¿no? En México tenemos algunos indicios de eso. Y la concentración de tierras raras en otros entornos, ¿no? Como los sedimentos metalíferos, las arcillas eolíticas y las arcillas pelágicas. Aquí tenemos como simplificado todos estos depósitos, donde los podemos encontrar. Tenemos un poco más específico aquí, bueno, tenemos el rifting, que principalmente es un lugar muy importante para hacer la exploración de estos elementos, ya que en un adelgazamiento de la corteza terrestre pueden ascender mejor los magmas, ¿no? Bueno, que depende todo de la emisibilidad de los magmas y de toda la fusión parcial. Entonces, vamos a verlo ahorita, que las brechas, ¿no? Tenemos las brechas que son potencialmente muy importantes para contener estos elementos, los granitos fosforogénicos, las carbonatitas, ¿no? Que justamente están en esta parte, que es a la que nos vamos a enfocar un poco más en esta ponencia, ¿no? Los granitos anomogénicos, también en el rifting, las rocas peralcalinas, ¿no? Igual en este sistema, ¿no? Los sedimentos bioclásticos, los placeres muy importantes, ¿no? Que principalmente se encuentran en las zonas costeras, las lateritas también en depósitos, ¿no? Que podemos verlos. Y bueno, los procesos que generan los depósitos hidrotermales y metasomáticos. Ese es un panorama, ¿no? Es una amplia gama de los depósitos que se pueden encontrar. Sin embargo, yo sigo comentándoles que genéticamente todos están relacionados. Hablar un poco de las implicaciones ambientales, pues bueno, yo creo que ustedes son los que van a tener que echarse un clavado, y de hecho esto sería un tema muy importante para la tesis, ¿no? Porque mucho hablamos de las tierras raras y hablamos de su producción, de la exploración, pero nadie se enfoca hacia las implicaciones ambientales, que es lo que está deteniendo la producción de estos elementos, de que nuevas minas se abran, ¿no? A través de las implicaciones ambientales, que como toda mina, pues son muy grandes, ¿no? Porque lamentablemente sí hay un impacto ambiental grandísimo, ¿no? Y bueno, estos elementos de tierras raras, la monacita es un elemento, es un mineral que contiene torio, uranio, entonces esto lo hace pues muy feo, ¿no? Leyendo un poco, China con sus desechos, pues desecha mucho material radioactivo que es pues nocivo, ¿no? Las personas que trabajan ahí han hecho campañas para cerrar la mina, los poblados de ahí han hecho denuncias y han estado pues todo un proceso, ¿cómo se dice? Pues en juicios, ¿no? Para cerrar o abrir o detener la producción de estos elementos, ¿no? Porque pues los metales tóxicos que generan esta producción, el flúor, los radionucleicos, ¿no? Que estos elementos, o la producción de estos elementos al extraerlos, al lixiviarlos, pues es bastante costoso, ¿no? Con un costo más o menos como un ejemplo de Mitsubishi, de tierras raras en Malasia, que al año pues les causa un gasto de 100 millones, ¿no? de dólares. Entonces pues es bastante fuerte, porque sí, estos elementos al verse en estos elementos el uranio y el torio, entonces sus procesos de separación química pues es bastante fuerte. Entonces ese es un tema importante, que yo pienso que
yo por lo que he documentado de este elemento de la monacita, en un futuro no muy lejano, un químico seguramente asociado con un geólogo van a encontrar la manera de separarlos sin tener tanto daño. Ahorita con todo este boom tecnológico y de la nueva era, entonces seguramente va a llegar alguien que va a poder separar estos elementos sin ningún problema y encapsular, por decirlo así, los elementos radioactivos que son los que dañan. Bien, pues vamos a continuar un poco. Ya hablamos de la gran importancia al mercado mundial, ¿no?, de las tierras raras. Ya hablamos de su origen, en dónde fue descubierta la primera tierra rara. Estocolmo, exactamente, ¿no? En Intervi. ¿Cuántos elementos de la tierra, cuántos elementos son de las tierras raras? Muy bien, y bueno, ya vimos que sus principales minerales de donde se explota son la monacita, la fenotima, ¿no?, y la lanita también. Bueno, pues con esto vamos a encaminarnos un poco a México, ¿no?, un poco de lo que se ha hecho a lo largo de los años en México. Tenemos las principales manifestaciones que en 1990 Elías Herrera, Enrique Partida fueron los principales exportadores, pioneros en encontrar lugares como blancos de exploración por estos elementos, y definen en Oaxaca, no en las pegmatitas, definen en las costas de Oaxaca, en Bahía de Aguadulce, Guerrero, en específico en una playa muy bonita que se llama Marquelia, que tuve también la oportunidad de estar ahí, de encontrar un mineral en las arenas de placer que estaba asociado la ilmenita con monacita, ¿no? Entonces en las arenas a lavar ellos encontraron estos elementos, ¿no? Y entonces dicen, pues, ¿de dónde provienen?, ¿no? Y entonces empezaron a buscar y bueno, llegan hasta las pegmatitas de Iztlahuaca también, ¿no? Y las documentan como pegmatitas que están localmente distribuidas con unos altos contenidos de tierras raras. Las leyes son altas, pero no es mucho su tonelaje, ¿no? Entonces económicamente no es viable esa producción. Por eso solamente estos sitios han sido de investigación para la UNAM por diferentes doctores, por las facultades de ingeniería, han sido solamente objeto de estudio, porque uno, si quiere aprender de estos elementos, pues tiene que ir hacia donde están para conocerlos, ¿no? Entonces siempre cuando uno, pues un proyecto de tierras raras, ¿dónde hay? Pues vamos a conocerlo, ¿no? ¿Y dónde son los mejores lugares? Pues están en las pegmatitas, ¿no?, desde Iztlahuaca, Oaxaca, que en estas pegmatitas, pues ya hablábamos un poco de su composición. En este caso hay una mina muy rica en estos elementos que se llama la mina muerto, que también tiene ahí micas que contienen litio, tierras raras y platinoides, ¿no? Tiene también algunos fragmentos de ilmenita muy bonitos, y entonces de aquí pues empiezan a explorar el territorio mexicano y encuentran, bueno, en este caso, en este sitio de Iztlahuaca tenemos que están asociadas a pegmatitas, pero el complejo oaxaqueño, ¿no?, por algo su nombre, es realmente muy complejo, que estuvimos ahí explorando también en las zonas de Pluma Hidalgo, en las minas bueno, ahí en esas minas hay rutilo, ilmenita, y es una mina de una roca que se llama anortosita, donde explotan titanio. Entonces, en esta mina, pues queriendo encontrar estos elementos, pues buscamos hacia estas edades, ¿no?, proterozoicas, ¿no?, porque el terreno de Oaxaca tiene edades proterozoicas, ¿no? Entonces fuimos explorando y sí encontramos algunos sitios, pero son muy puntuales los lugares donde se encuentran la concentración por arriba que son anómalas solamente, no son como económicamente explotables, ¿no? Algo muy padre que pude encontrar en el área del Istmo de Tehuantepec, en un lugar que se llama Huichicobi, dentro de la exploración que hice, fueron unas rocas que se llaman charnoquitas, que estas rocas aparte tienen granates, tienen monacita, tienen ilmenita, tienen oro diseminado, ¿no? Entonces, sin embargo, son silicatos,
¿no? Entonces, pues así cuando dices sindicatos a los jefes dicen, no, pues no, porque es muy difícil separar eso. Entonces, pues, separan el proyecto. Pero esa roca tenía buenos porcentajes de tierras raras. Entonces, es importante, ¿no? Tenemos también, bueno, ahí pegmatitas en Telixtlahuaca, en Bahía de Agua Dulce, como depósito secundario, depósitos de placer, otro depósito de placer en Guanabasco, Colima, y bueno, algo también muy importante en esta, ¿cómo se llama esta? Asociada a rocas alcalinas, provincia oriental de Calina, ¿no? Provincia oriental. Entonces, en esa parte pues se encuentran estos indicios, ¿no? En Laguna Madre, en Sierra de San Carlos, en Neix de Novillo, Sierra de Tamaulipas y Punta Juárez, Tamaulipas, ¿no? Ahí donde encuentran en rocas alcalinas encuentran pegmatitas, ¿no? Las rocas alcalinas que exploran ahí son gabros principalmente, ¿no? Asociados con intrusiones de sienitas y pegmatitas, ¿no? Donde describen que hay vetas grandes de 300 metros, ¿no? de longitud y 90 metros de espesor de estas pegmatitas con contenidos altos en tierras raras. Entonces empiezan a explorar bastante ¿cómo se llama? El Cerro de Picacho en Tamaulipas. Entonces es muy importante. Otras rocas alcalinas que han sido de interés en la exploración han sido las minas de La Perla, La Negra y Hércules, ¿no? Que son yacimientos de hierro, ¿no? Las rocas alcalinas asociadas a yacimientos de hierro, las manifestaciones de tierras raras, ahí las encuentran, en un mineral que se llama en un mineral pues, que conocemos que se llama apatita, ¿no? Tiene trazas de estos elementos. Entonces, no solamente en apatita, sino también en el granate y en monacita encuentran estos elementos. Hay en Hércules principalmente, que es un depósito de metasomatismo de contacto. Ahí, por voz propia, un profesor me comentó que uno de sus amigos ya tiene un área delimitada bueno, con contenidos altos, no sé si para explotar, pero sí ya lo tiene bien delimitado por estos elementos de tierras raras. Entonces es importantísimo ver que genéticamente los yacimientos de hierro, en este caso dentro de la bibliografía, el doctor Rodolfo Corona Esquivel, que ha hecho sus estudios en los sistemas IOCG y en todos los yacimientos de hierro, como los tenemos aquí, ¿no? Que, bueno, rocas no alcalinas, ¿no? Son los yacimientos de hierro, ¿no? Todo el circunpacífico mexicano, con las truchas en Michoacán, en Guanabasco, Colima, en Peña Colorada, en Cerro del Mercado. O sea, todas esas minas de hierro tienen elementos de tierras raras, a lo mejor dentro de sus valores anómalos, pero es muy probable que puedan encontrar más porque yacimientos como Vallanovo, como Olympic Dam, como Round Top aquí en la frontera con México, son elementos también, están asociadas las tierras raras a yacimientos de hierro. Entonces yo por eso pongo esto en signo de interrogación, porque es probable que asociado a esta franja metalífera, asociada también a la geología, al rift que está ahí, a la tectónica de Bison and Range, entonces todo eso podemos encontrar ahí un potencial importante, ¿no? Ese es a mi punto de vista. Bueno, tenemos otros depósitos que son los atmosféricos residuales en Guadalajara, San Luis Potosí, en Cerro del Chile y Sierra de los Ángeles en Sonora, en otros entornos, aquí en Santo Domingo y San Juan de la Costa en Baja California, en fosforitas, ahí es en fosforitas de exploración. Entonces, actualmente también están implementando mucho y llamando la atención, en este caso en el CICESE, un centro de posgrado en Baja California. Bueno, yo he leído un poco, han documentado que es probable también encontrar
nódulos de monacita en el fondo marino, ¿no? Por diferentes cuestiones. Pero bueno, no es tema para contar ahorita. Sin embargo, pues esta es más o menos la distribución que han tenido los estudios de elementos de tierras raras en diferentes años, ¿no? Y algo de lo que vamos a ver un poco de detalle, pues es el indio en Chihuahua. El indio, pues podemos ver, son rocas carbonatíticas, ¿no? En 2009, Nandingham describe la provincia carbonatítica de Chihuahua, donde se documentaron 3 manifestaciones de tierras raras: el indio, la yuca y Mariana, ¿no? Que les decía que yo tuve la oportunidad de estar ahí. Solamente no conocí la yuca, pero el indio y Mariana sí pude. Sin embargo, vamos a ver un poco el contexto geológico para poder que ustedes se lleven a eso, ¿no? De que pues sí hay en México, dónde la estamos encontrando. Entonces, Nandingham hizo estos estudios. Después Peñoles hace barrenos, ¿no? Donde encuentran 6 barrenos hicieron Peñoles y encuentran valores del 9.6% de tierras raras, ¿no? Eso quiere decir que son 60.000 ppm, ¿no? De tierras raras, ¿no? Un ppm equivale a 0.0001%. Entonces, para que un yacimiento de tierras raras sea económicamente explotable, debe de contener de 1.5 a 2% de estos elementos. Quiere decir que debe de tener 10.000 ppm, partes por millón. ¿Okay? Entonces, estos valores económicos los encuentran en el indio, ¿no? Y el Servicio Geológico Mexicano empieza campañas nuevamente de exploración, y en 2012 hace una campaña a detalle, ¿no? En 2012 el Servicio Geológico hace una campaña a detalle donde hace muestreo, hace levantamientos, y pues bueno, este lugar conocido como el Indio, que es lo que vamos a abordar, está al noreste del poblado de Villa Ahumada, 30 grados al noreste de Villa Ahumada. Y bueno, también vamos a ver un poco de la exploración que hice yo en conjunto de mis compañeros ingenieros, donde pusimos un blanco de exploración que le vamos a nombrar Cerro P1, ¿no? Que encontramos también evidencia importante de estos elementos. Entonces, bueno, Villa Ahumada se encuentra al norte del estado de Chihuahua, a 100 kilómetros de Ciudad Juárez, de Paso, Texas. Y bueno, está dentro de la provincia carbonatítica de Chihuahua. Las cartas usadas para estos estudios pues fueron Nuevo Casas Grandes, escala 250, y el 40, escala 1 a 50.000. La metodología de exploración es muy amplia, ¿no? Solamente voy a enfocarme hacia los resultados, que es lo que resulta interesante para nosotros, ¿no? Pero toda la exploración es todo un trabajo de gabinete, ¿no? Cuando ya se quieren hacer estudios más a detalle, se hace geofísica aérea, ¿no? Vuelos radiométricos, aeromagnéticos, ¿no? Magnetometría terrestre, radiometría, entre otros, que esos nosotros en campo lo hicimos radiometría, justamente porque la monacita contiene ¿qué elementos radioactivos? Torio y uranio, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita que sí son importantes los estudios indirectos, ¿no? Que podemos tomar a través de aparatos para poder nosotros detectar estas zonas. Este es un antecedente. En 2013 el Servicio Geológico reactiva sus campañas de exploración con su programa 2013-2018, y entonces dicen, vamos a verificar lo que hizo Peñoles, ¿no? Con sus barrenos. Entonces se van, hacen un muestreo sistematizado. Como podemos ver, el muestreo pues es en una retícula parece que es una retícula de 10 metros por 10 metros, y van colectando muestras, y ven la geología no es muy difícil, porque en este lugar en particular pues solamente son exposiciones, porque lo demás está cubierto, ¿no? Por material eólico o aluvión, ¿no? Qué sé yo, más cosas, ¿no? No hay mucha vegetación, es semidesértico allí. Entonces vemos que ellos
ellos en una... Ahí está la escala, perdón, se fue. Estos son como 400 metros, ¿no? Lo que vemos de ahí de lo que ellos denominaron pórfido riolítico, ¿no? Yo tengo ahí mis dudas si es pórfido riolítico, pero así lo asigna el laboratorio, pues como sustento del laboratorio nosotros tenemos que poner eso. Esto es el antecedente, ¿no?, que teníamos nosotros en las campañas que yo hice también de exploración. El antecedente, tenemos que esta roca, ¿no?, que la bautizan como una roca tipo para ese lugar dálmata, ¿no? Y entonces asignan a este lugar dálmata 1, hay dálmata 2 y dálmata 3, ¿no? Entonces se clasificó esta roca como un pórfido riolítico de feldespato alcalino con ribequita. La ribequita es este cristal oscuro que vemos, ¿no?, de origen igno-epalizal. Entonces, yo entro un poco así como que en controversia de la descripción, porque, o sea, sí estamos viendo el cristal grande, ¿no?, pero ¿cómo debe de ser la textura porfírica, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes, ¿no?, cuando ven una andesita normal y una andesita porfírica? ¿Qué es lo que la caracteriza? El crecimiento de sus cristales, ¿no?, sus cristales bien definidos, ¿no? En este caso, si es una roca alcalina, por ejemplo, un feldespato bien desarrollado, ¿no?, es principalmente lo que se observa. Entonces aquí sí hay crecimiento de cristales, claro, sí se ven, son apreciados, pero bueno, la textura yo la pondría en duda. Entonces ellos en su campaña de exploración definen a este lugar como dálmata 1 y encuentran valores interesantes, ¿no? Encuentran que en algunas muestras tuvieron 1000 ppm, que es como de interés en superficie, ¿no?, pensando que en el fondo los barrenos que hizo Peñoles pues puede manifestar otra cosa, ¿no?, a ver qué encontraban. Entonces pues vemos 1034, o sea, está alrededor de las 1000 ppm de la sumatoria total de tierras raras, ¿no? Aquí tenemos sumatoria de tierras raras, más o menos ellos alcanzaron unas cantidades de 1000 ppm, ¿no? Estos análisis, gerente de Chihuahua, que es el que también estuvo en estas exploraciones, me comentaba que los hicieron en el laboratorio del Servicio Geológico Mexicano, pero que también querían hacer estos análisis en otros laboratorios, ¿no?, incluso de Estados Unidos. Pero bueno, hasta ahí solamente son cosas que uno propone, pero a veces no lo acepta. Bueno, en ese caso, entonces, pues, esto es el antecedente que tomamos de la campaña de exploración del servicio por parte de la Gerencia de Minerales Energéticos. Entonces, bueno, tenemos esta dálmata. Entonces, ¿dónde podemos encontrar otras evidencias de estas rocas alcalinas, ¿no?, asociadas con la carbonatita, siguiendo esa franja carbonatítica, ¿no? Entonces, pues empezamos a ver la geofísica, empezamos a ver la interpretación de imágenes satelitales, y bueno, llegamos que no muy lejos de ahí está esta zona, ¿no?, que encontramos. Y bueno, no es muy complejo, sin embargo, encontramos que todos los puntos verificados están en azul. Vemos que son estudios puntuales. Cabe mencionar que dentro de la escala que nosotros hicimos no fue detalle, fue semidetalle, ¿no? No fue una exploración a detalle, como le hizo el Servicio Geológico cada 10 metros, y nosotros íbamos a corroborar en campo que si hubiera evidencias. Entonces, pues, sí encontramos cosas interesantes, ¿no? Las rocas alcalinas, que en este caso la denominaron pórfido riolítico dálmata, todo esto, ¿no? Entonces tenemos que allá lo que ellos encontraron en dálmata 1 era de 400 metros de longitud, y nosotros encontramos pues más espesores grandes, ¿no?, evidencias grandes. Esto lo bordea una igniblita ictobagilíticas, ¿no?, del terciario. Y a estas rocas las está intrusionando, se ven afectando principalmente al pórfido riolítico cuerpos calcáreos, ¿no?, cuerpos calcáreos, que así lo vamos a dejar. Si es carbonatita, el laboratorio ya nos lo va a decir posteriormente, ¿no?, pero si encontramos una franja, unas evidencias de rocas carbonatadas ahí, ¿no?, asociadas un poco a veces a fallas o simplemente a las debilidades, ¿no?, que hay en el terreno, y si lo vemos está en el borde, ¿no?, de este pórfido riolítico.
Aquí tenemos una sección esquemática de cómo es que se encuentran las rocas, pensando que es este pórfido, que se caracteriza pues, por tener sus brechas en las bases, en el momento que se emplaza genera brechas de extrusión. Entonces estas brechas se encuentran bastantes óxidos, ¿no? Esto es importante, los óxidos que podemos encontrar ahí. Vemos la textura, que en algunas partes es muy fina, en algunas la ribequita, que es este cristal oscuro, es más grande, ¿no? Entonces aquí tenemos que esta más fina la encontramos nosotros aquí, ¿no? El contacto con la toba, con la ignimbrita, está más erosionada. Y esto es de importancia porque pensamos que inclusiona el cuerpo calcáreo y se enriquece todo esto en carbonato. Esta parte forma brechas con hematita, con carbonatos y algo muy padre que también vimos y que este contexto en el que estamos, pues es que encontramos la fluorita, ¿no? En la parte alta del sistema, y entonces eso nos llamó la atención y seguimos la exploración, en la cual se mandaron los análisis. No se piensa. Y bueno, como nosotros una campaña de exploración a semidetalle en superficie, pues encontramos valores, nuestro mayor valor de la sumatoria de tierras raras fue de 800 ppm, ¿no? Se acerca un poco a lo que con anterioridad a detalle los compañeros hicieron. Este lugar se queda en stand-by, en este lugar de Villahumada. Es una zona conflictiva, ¿no? Por la delincuencia organizada. Entonces nosotros íbamos a entrar en julio del año pasado y no pudimos, ¿no? Porque justamente 3 días antes de que llegáramos a hospedarnos ahí, balacearon la comandancia, ¿no? Entonces vamos. Entonces hasta dentro de 3 meses fue que reactivamos la exploración ahí, ¿no? Con los permisos adecuados y todo un proceso logístico bastante interesante que hace el Servicio Geológico Mexicano para poder pues dar a conocer las evidencias, en este caso científicas, de tierras raras, sobre todo para que a los grandes inversionistas se les haga atractivo, ¿no? Que ese es el objetivo principalmente. Entonces, pues... bueno, ahí vemos que están formando... es una brecha de la misma del pórfido oleolítico, la cual su matriz es de carbonatos, ¿no? Aquí vemos en esta parte que hay bandas de óxidos, en este caso eran hematita principalmente en su forma botrioidal, ¿no? Bandeada, carbonatos, fluorita también encontrábamos en esto. Entonces nos hace pensar que es probable que estemos en un sistema similar a las carbonatitas, pues si no es que estamos en él. Y bueno, ya entramos a sus usos, ¿no? Que la aleación, el conjunto de estas tierras raras, pues es muy importante, como les decía, ¿no? Ustedes todos en sus manos, en sus celulares que ahorita tienen, pues están estos elementos, ¿no? Principalmente, imagínense entonces, si en cada celular que todas las personas tienen necesitan tierras raras, ¿cuál es la demanda de estos elementos a nivel global? Ahora imagínense también que para los autos híbridos y eléctricos se necesitan, ¿no? O sea, la importancia que tiene, y por eso es que China puede controlar el mercado mundial, porque si no exporta, la producción decae y entonces se puede volver una guerra, ¿no? Entonces, se usa para las energías limpias, para las energías renovables, para las energías verdes, turbinas eólicas, generadores, para las energías verdes, estas aleaciones, como les decía, para los computadores. Para la cuestión médica, ¿no? Todo el instrumental quirúrgico de tecnología actual contiene estos elementos, ¿no? Entonces, imagínense la producción tan grande para los láseres. Ahora, una de las industrias que capta más estos elementos es la aleación de neodimio, hierro y boro, que son imanes de alta potencia. Para toda la industria que quieran ustedes, usan imanes de alta potencia. Entonces, imagínense la cantidad de toneladas que se requieren, ¿no? Para la industria petrolera, para la refinación del petróleo también se usa, ¿no? En la cuestión militar también, ¿no? Vemos aquí un dron, vemos las cuestiones tácticas,
la creación de naves espaciales, ¿no? De transbordadores. Para eso también los materiales de estos elementos se usan, ¿no? Entonces, pues es muy grande el estudio de estos elementos, es todo un reto para México, ¿no? Por todas las restricciones que a veces hay geopolíticas. Pero bueno, nosotros, ustedes como estudiantes, en este aspecto que les decía, en las implicaciones ambientales, sería un buen tema que se echaran un clavado ahí, a ver qué onda con las Sierras Raras, ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo está la Constitución mexicana, ¿no? Actual en cuestión de producción de estos elementos? ¿Se permite o no se permite, no? Los pueblos del sur de México, Chiapas, Oaxaca, que no quieren, ¿qué han hecho para ellos para detener estos estudios, ¿no? No solamente de tierras raras, sino de la minería en general, ¿no? Hubo en YouTube lo pueden checar, hay una sesión de confrontación entre la minera, creo que es de Perú, que quiere reabrir su mina, y está pues la cuestión legal, está el juez y está la otra persona, el abogado, y están ahí platicando, ¿no? De que por qué sí, de por qué no. Pero hay algo muy importante que dice la persona que está defendiendo a la producción de estos elementos. Dice, yo estoy de acuerdo contigo de que es un impacto ambiental mayor, dice, que cuesta mucho, ¿no? Pero yo voy a estar a tu favor cuando tú te deslindes de tu celular, de tu vehículo, de tu televisión, porque tú compras eso, entonces estás dentro entonces no puedes decir que no podemos producir, porque pues toda la tecnología, toda la vanguardia, todo lo que tenemos ahora, pues está hecho de elementos minerales, no solo de tierra raras, pero es el tema. Entonces, pues bueno, esta es la importancia de estos elementos. Espero que les haya aportado un poco a conocimiento, que les haya agradado, y si tienen alguna pregunta, pues estoy abierto a escuchar. Ciencias Básicas de Ingeniería y el área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales otorgan la presente constancia al ingeniero Rubén López Becerril por haber impartido la conferencia Tierras Raras en México, Elementos Estratégicos para el Futuro, efectuado en el Auditorio de Matemáticas MF3 en las instalaciones del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Amor, orden y progreso. Un aplauso, por favor. Y bueno, pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes, la presencia de nuestros profesores y de nuestro coordinador. Los incitamos a seguir viniendo a las demás conferencias, ya que está por terminar el ciclo de conferencias. Muchas gracias.